Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Deseándoles lo mejor. Un nuevo viernes que el Señor nos ha dado, un nuevo día que el sol vuelve a brillar. Vamos a escudriñar la palabra, vamos a pensar, vamos a meditar. Qué enseñanza que Dios nos da para cada día. Hoy vamos al libro de Job, capítulo 42, versículos 5 y 6. Job 42, versículo 5 y 6, os leo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Son muchos los libros, o son muchos los pasajes que las personas les cuesta entender. Uno de los libros, me atrevería a decir, que peor se han entendido, interpretado, comprendido, es el libro de Job. Hay una enseñanza muy buena en este libro, que es la soberanía de Dios, el poder de Dios, sobre todo la obra, el camino de Dios que tiene para nuestras vidas, y que no ocurre nada en ellas si Dios no quiere. Desgraciadamente, igual que los consejeros o igual que los que pretendían animar y alentar y acompañar en el dolor a Job, fueron un poco miopes en su consuelo y en su ayuda. También algunas personas son miopes al no entender este libro. Yo quiero que hoy simplemente meditemos en este pasaje, pero que vamos a entender muy bien el trasfondo de todo el libro, ya que Job era un hombre, como dice Job capítulo 1, versículo 1, era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Había algún problema en ello? No, no había ningún problema, pero simplemente es que Job estaba haciendo esas cosas por una cuestión de oídas. Por eso el pasaje que estamos meditando hoy, versículo 5 del capítulo 42, de oídas te había oído. Como hace cientos, miles de años, la palabra de Dios era predicada, era transferida por medio del lenguaje oral. Job había tenido un conocimiento de Dios, de Jehová de los ejércitos, un conocimiento del Dios Trino, a través simplemente de oír, de oídas, de una transmisión de padres a hijos que se hacía de generación en generación. Aún así, ese hombre Job había sido recto, fiel, perfecto, como Dios mismo dijo, había guardado su integridad, como él mismo también había comentado en varias ocasiones, pero detrás de las tentaciones, detrás de, digamos, de estas aflicciones que Job pasó, había algo muy importante. Y eso es que él iba a tener una relación más íntima, más estrecha con Dios, justamente después de atravesar lo que él atravesó, que no es poco. De esta manera, cuando Job pudo experimentar no solo el dolor y el sufrimiento, sino también el abrir ojos espirituales, el abrir el entendimiento de todas las cosas, fue cuando él pudo consolar su corazón verdaderamente y cuando pudo entender cómo Dios obra detrás de todas las cosas. Es así como debemos entender nosotros cuando vienen las pruebas, las aflicciones, cuando vienen tribulaciones, cuando vienen pérdidas, cuando viene todo eso que en muchas ocasiones no entendemos por qué me pasa a mí o no entendemos por qué yo. Bueno, Dios quiere que entendamos que Él está detrás de todas esas cosas y que debemos ver más allá de las dificultades, viendo al Dios que soluciona todas las cosas o que nos da fortaleza para que solucionemos, para que aguantemos esas adversidades. Entonces, hermanos, la meditación de hoy yo quiero que pensemos, sobre todo que apliquemos esta máxima. Miren, si Job no hubiese tenido esa dura prueba, Job jamás habría visto a Dios con sus propios ojos. Capítulo 38 dice que Dios se le apareció a Job en un torbellino. No lo vio cara a cara, obviamente. Sabemos que el que ve a Dios cara a cara muere. Pero sí sabemos que Job pudo tener una experiencia directa, una experiencia íntima con Dios, gracias a esa tribulación, gracias a esa prueba. Y fue entonces cuando él pudo decir estas palabras: ahora mis ojos te ven. Antes no. Antes yo te había oído y yo servía a un Dios, era temeroso, a un Dios que simplemente había escuchado hablar de él. Como muchas personas en la iglesia, escuchan hablar de un Dios, escuchan hablar de un Cristo Salvador, escuchan, pero no tienen el deleite de experimentar una vida con ese Dios, una vida con ese Cristo.
Por eso tenemos que ver detrás de todas las cosas que nos pasan en nuestra vida al Salvador Jesucristo. Pruebas, dificultades, pero también unas cosas hermosas. Cuando Dios nos levanta, cuando Dios nos alimenta siempre, día tras día, con su leche espiritual no adulterada. Cuando vemos cada prueba en nuestro alrededor de que hay un Dios que existe, no como el mundo que piensa que Dios ha muerto. Por eso debemos dar gracias a Dios de que nosotros, a pesar de los pesares, a pesar de las dificultades, a pesar de cualquier cosa, siempre podemos tener una relación íntima con un Dios que es un Dios personal. No seamos como algunos que simplemente han escuchado hablar de un Dios, pero no le tienen ningún tipo de relación con Él. Y nosotros acerquémonos confiadamente a Él, porque Él está con brazos abiertos y Él está siempre esperando a que nos comuniquemos, a que interactuemos y sobre todo a que confiemos más en Él. Que no simplemente seamos oidores, que de oídas hemos oído hablar de Dios, de oídas le habíamos conocido, no. Hay que verlo con nuestros propios ojos, teniendo una relación diaria con Él, confiando en Él, porque para Él es la gloria por los siglos de los siglos. Vale, amados hermanos, con esto les dejo que ustedes continúen con su estudio diario y nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Cuídense mucho. Hasta pronto.